su programa Política Entre Amigos. Estamos en esos tiempos que nos encantan este programa. Si usted se toma el tiempo de ver este programa es porque entiende que la política y la activa participación en la democracia es importante. A quien elegimos es de suma importancia e impacta su vida en todos los niveles. En estos tiempos tenemos, especialmente en Boston, que hemos estado haciendo la serie Conozca a sus candidatos, tenemos una preliminaria donde hay 10 candidatos y van a quedar los 8 finalistas y después de esos 8, en las finales quedan 4 y esas son las personas que van a representarlo. Hoy tenemos a una candidata que toda la comunidad conoce, muy activa, efusiva y siempre hay en la vanguardia de cualquier asunto y está visible en nuestra comunidad. Se trata de nuestra candidata Julia Mejía. Gracias. Bienvenida, Julia. Gracias, gracias. Un placer de estar aquí contigo, Juan. Tú sabes que tú eres el capitán de todo lo que tiene que ver con la política. Bueno, eso nos encanta, tú sabes, sí. Porque eso vino de mi madre. Ella siempre decía hay que estar activo. Esa es la mejor manera de amar la libertad y la democracia, es participando activamente. Y tú lo has estado haciendo por mucho tiempo, siempre has estado trabajando para ayudar a la comunidad. Pero háblanos un poco de ti, tu historia, tu background, ¿por qué decidiste entrar en la política? Bueno, yo no entré en la política entró en mí. Y fue porque cuando yo estaba trabajando, bueno, primeramente soy inmigrante, llegué aquí a la edad de los 5 años, tuve que aprender a hablar inglés, eso todo era político, tuve que pelear por mi gente, eso era todo político. De una edad pequeña comencé peleando por mi gente y defendiendo nuestros derechos. Y eso siempre se me ha quedado conmigo, el activismo. Pero la congresista Ayanna Pressley, el asiento que yo asumo, lo tenía ella, y cuando ella corrió para el Congreso, dejó ese espacio vacío, y ella era la única electa que iba a todas las actividades mías, y yo me decidí, cuando ella ganó, me decidí a lanzarme para seguir el trabajo que ella había comenzado. Para los que no saben, yo gané por un voto en el 2019 y bueno, ha estado bien enfocada en todo lo que tiene que ver con nuestra gente, peleando por nuestros derechos, pasando leyes que no pueden avanzar y recolectando los fondos que necesita mi gente para que sigan adelante. Entonces la política está en mi sangre porque soy hispana y sabemos que los hispanos siempre están pendientes aquí o allá, pero siempre están presentes cuando tiene que ver con la política. Así es. Mira, hay una de las cosas que nosotros siempre decimos aquí, vote, vote, siempre vota. El voto tuyo es la fuerza y la voz de nuestra comunidad. Y le vamos a pedir algo a todos ustedes que les gusta la política, por eso están en sintonía. Tienen un par de días todavía para inscribir. Sea un embajador del voto. Miren su casa, que a lo mejor hay un hijo o la tía, una abuelita, alguien que no está inscrito. Inscríbalo, tiene tiempo y esa persona puede participar en las primarias. Dese la tarea de conseguir una persona que no está inscrita, ya vemos mucho, e inscríbala para que participen. Y si no, puede votar en las finales también. Así que esa es la tarea. Lo otro, Julia, en el consejo se hacen decisiones muy importantes. La cosa más importante que hace el consejo, que eso es mucho, es que ellos deciden cómo se gasta el dinero, las prioridades en cómo tú aportas esos recursos. Y entonces en el consejo ellos participan en eso, ahora más activos que nunca. Hemos hablado siempre, porque ahora por legislación que pasó y un voto popular, los concejales tienen más importancia y más aporte. Antes solamente tenían que aprobar o negar, pero ahora ellos pueden aportar ideas y negociar. Por eso es tan importante quién está sentado en esas sillas del consejo, especialmente los 4 por toda la ciudad. Julia, ¿cuáles serían los 3 asuntos que tú has priorizado, que tú ves como más importantes en estos momentos? Bueno, todo, no ahora en estos momentos, desde que yo he comenzado en el trabajo en el consejo, ya yo tengo 3 términos, ya tengo 5 años en esta posición y siempre me he dedicado a todo lo que tiene que ver con la educación, la salud pública, también me enfoco en la vivienda,
hay demasiadas personas que no pueden quedarse aquí en la ciudad de Boston. En este budget que pasamos ahora, la oficina mía abogó por un propósito de $1,200,000 para la asistencia de housing, BHA, para que tengan vouchers. So, eso es lo que yo me he enfocado en el consejo, en la salud pública y todo lo que tiene que ver con la educación y vivienda. Bueno, eso, primero que nada, la educación, nosotros aquí siempre hablamos, ese es el mejor regalo que le puede dar, ese es lo que igualiza, una persona educada puede lograr todo, y nuestra gente han hecho de todo en el mundo entero. Sobre la educación, tú has trabajado muchísimo en eso, más fuiste la presidenta del Comité de Educación, en buscar recursos. Tenemos una ciudad donde están las mejores universidades del mundo, yo creo, y hay mucho que pueden hacer. Yo sé que tú has estado en varias iniciativas. Dinos algo de cómo tú has estado en la vanguardia de la educación y cuáles son algunos de los programas que tú has desarrollado en estos últimos años. Sí, yo desarrollé un concepto en el Consejo en 3 escuelas públicas, un programa de la salud mental, porque en la escuela de Burke había mucha violencia y decidí desarrollar un proyecto en el cual los estudiantes aprenden todo lo que tiene que ver con la salud mental y no solamente lo aprenden para ayudar a sus amigos, pero también para aprender de esa carrera, para que ellos puedan seguir estudiando en esa forma, para que tengamos más gente que sepan hablar español, que sean de color, que trabajen en esa capacidad. Ese proyecto comenzó en una escuela, ahora la tengo en 3 escuelas en la ciudad entera, y encima de eso, el programa le pagan a los niños para aprender, y también un día al año cierran la escuela, y las actividades son todo lo que tiene que ver con cuidándose uno mismo. Hacen self-care, como quien dice, hacemos yoga, le traemos actividades para que ellos aprendan cómo respirar y cómo asegurarse que tengan otra manera de desarrollar en vez de pelear. Sí, otra de las cosas que tú también estuviste en la vanguardia es los programas de educación bilingüe, la gente que estudia también, a los adultos y todas esas áreas. Ha peleado también mucho en el Consejo, no solamente para programas, pero para los recursos que se necesitan las personas que están aquí aprendiendo inglés. Ha peleado por millones de dólares para asegurarse que las personas puedan tener la capacidad de aprender un lenguaje cuando lleguen aquí, porque es bien importante asegurarse que nuestra gente cuando lleguen aquí, no importa de qué país son, que puedan tener la capacidad de poder seguir creciendo. Y eso es lo más importante, que uno tiene que darse cuenta, que la educación no solamente es para los jóvenes, la educación es para los adultos y particularmente los que son recién llegados. Lo otro que tú identificaste es la salud pública, y tú has estado muy envuelto en eso. Es más, durante la epidemia que tuvimos en COVID, tú estabas en la vanguardia, muy visible, asegurándote de que nuestra gente tuviera los beneficios y recursos. Y también, habla sobre eso. No, ahí me doy mucho orgullo de hablar, porque durante la pandemia nuestra oficina desarrolló varios proyectos, y uno de los proyectos fue, se llama The Bodega Project. Recolectamos fondos para que las bodegas puedan darle comida a la gente que vivía en su vecindario, para que la gente no tenga que ir lejos a buscar comida. Le hicimos para que uno pueda buscar su comida en su local, y también cosas que nosotros comemos, arroz, aceite, habichuelas, todas las cosas que nos gustan, las tortillas y todo eso. Y también trabajé con los negocios, con los barberos y los salones. Desarrollé un proyecto para que ellos puedan abrir su negocio en una manera saludable. Era un certificado, y también les recolecté beneficios. Como quien dice, durante COVID, yo de verdad vi la necesidad que había en nuestra comunidad particular hispana, y también desarrollé una ley en la ciudad de Boston que antes salían todos los recursos y nuestra gente llegaban la información a los 3 o a los 5 o a los 8 días, ya cuando no quedaba nada. Ahora por la ley que yo pasé durante COVID, cualquier recurso o información que es importante que salga en la ciudad de Boston, el mismo día
sale en los 11 idiomas más hablados en la ciudad de Boston. Eso fue un gran logro, y también como una persona que siempre traducía para mi familia, yo sé que eso fue una gran asistencia en la ciudad de Boston. Y lo otro que ayuda, que tú siempre dices, que cuando empieza un programa, que a veces nuestra gente eran los últimos en enterarse, no sabían cómo aplicar y ya a veces se gastaban los fondos. En la otra prioridad que tú identificaste, en vivienda, muchas de las personas que no podían pagar la renta y todo, tú te aseguraste de que esos programas ellos pudieran y también que tengan acceso a programas de compra, etcétera. Habla un poco sobre esa parte. Y también encima de eso, porque otra cosa que yo he hecho recién, hay mucha gente que están viviendo en BHA, en apartamentos que tienen ratones, cucarachas, en condiciones que son horribles. Ok, uno tiene que estar agradecido que tiene donde vivir, pero no puede ser una cosa que no puedan vivir, como quien dice. Hicimos un proyecto, que hicimos una investigación y esa información la pudimos compartir y por eso ahora hay más dinero en el budget de BHA para responder a esas situaciones. Tienes que darse cuenta que cuando hay gente que vive las realidades, nosotros tenemos la capacidad de abogar por leyes y dinero y recursos y programas que ayudan a avanzar a nuestra gente. En esa área también tú has abogado para las personas mayores que ahora tienen algunas casas que han subido de valor y entonces los taxes suben, eso también hay que También estamos trabajando en eso y también estamos trabajando en control de renta. Yo sé que eso no es popular con todo el mundo, pero al final del día tenemos que darnos cuenta que nuestra gente trabaja en 2, 3 o 4 trabajos para poder quedarse aquí y hay que tener más recursos para asegurarse que nuestra gente se puedan quedar aquí en la ciudad de Boston. Hay mucho trabajo que hacer todavía y por eso que yo estoy postulándome para mi 4º término. Son cada 2 años que corro, pero cada vez que yo corro aprendo algo más y cada vez que yo aprendo algo más puedo hacer más para la comunidad. Sin embargo, en el último cargo desarrollé la Oficina de Asuntos Culturales. Esa fue una oficina que yo establecé, ¿verdad? También hice una posición para ayudar a los negocios inmigrantes. Entonces yo he hecho mucho en el poco de tiempo que yo he estado aquí. Eso es muy importante, eso de que se enteren rápido, porque a veces hay fondos que vienen, pero son limitados y se van. Y si no tienen el acceso, y estos programas que ayudan a comprar casa y todo, y vemos que las personas, durante ese tiempo que decía essential workers, los que tenían que ir a trabajar, muchos eran nuestra gente en los hospitales, pero no pueden pagar la renta exorbitante. Su ayuda en eso es esencial. Y también en el consejo yo peleé porque hay muchos residentes que trabajan en Boston y tienen que ser para la ciudad y tienen que ser residentes, pero la mayoría de las personas no ganan suficiente dinero para poder quedarse aquí. Yo abogué por un fondo de $750,000 para ayudar a esa gente y sin embargo otro fondo que yo desarrollé de $1 millón para ayudar a las mujeres que quieren abrir su daycare en su casa. Yo trabajé en desarrollar el concepto para que haya $1 millón para que la gente pueda estabilizar su negocio de su casa para cuidado de niños. Bueno, muchos de esos asuntos primordiales que tú identificaste también están enlazados con esto de la salud pública y que tú siempre estás abogando porque la gente esté enterada, el idioma, que sea accesible y que lo entiendan. Ahora vemos que mucha gente quiere que sea el inglés solo, eliminando muchos del programa. Eso hay que seguir en la lucha, como tú dices. Y tú estás hablando aquí, en el área también, la salud pública. Tenemos unos asuntos, especialmente en esta zona aquí, de mucha adicción y mucha de nuestra gente que están. ¿Cuáles son algunas de las...? Yo siempre lo he dicho. Estamos teniendo la conversación que no debemos tener porque tenemos que darnos cuenta que los doctores, hay muchas personas que también son parte del problema. Hay que comenzar en la ruta. Tenemos que trabajar con la Attorney General también, que ella es la que puede poner su fuerza aquí también, la gobernadora. Este problema no es solamente de Boston, nos ha caído todito nosotros encima, pero hay que darse cuenta que tenemos que abogar y a pelear y asegurarnos que el Estado entero diga presente. Eso es lo que se necesita. Y yo nunca he visto un esfuerzo así. Solamente Boston que está cargando el cargo. Y yo creo que necesitamos hacer un poco más de esfuerzo
para que el Estado y el Attorney General también se involucren en esta situación, porque está fuera de control. La otra cosa que tú identificaste es el apoyo a los pequeños comerciantes en tiempos difíciles, pero también asegurándote de que tengan licencia, sí, de que puedan progresar. Y ahora vemos que hay muchos ataques, especialmente programas de inclusión, sí, y de equidad. ¿Qué es lo que hay que hacer para asegurarnos de que esos comercios que tanto aportan en todos los barrios sigan teniendo éxito? Yo sé que sí, tú estás ahí muy activa. Sí. Eso sí, yo estoy trabajando con los negocios de Blue Hill Avenue, porque ellos han tenido mucha construcción y han perdido mucho dinero por eso. He estado trabajando en esa capacidad. Tenemos otra situación que ahora en la Blue Hill Ave por Marapán hasta Grove Hall quieren poner una guagua en el medio y los negociantes no lo quieren. Entonces esas son cosas que van a impactar. Pero encima de eso, en el nivel federal hay muchos ataques contra la comunidad inmigrante y eso también va a influenciar y impactar a nuestro negocio, porque las personas van a tener miedo de ir a la tienda, van a tener miedo de ir al trabajo, y eso va a ser la próxima pandemia, va a ser el impacto que vamos a tener a la economía aquí en Boston. Bueno, una de las cosas que yo te he visto en las demostraciones de apoyo a algo justo, porque esas mentiras que hablan que nuestra gente, los inmigrantes nuestros y nuestra gente, siempre han estado aportando aquí, pagando taxes. Y si miramos en toda la ciudad, en Roxbury, en East Boston y todo, vemos todos esos negocios, personas que se han beneficiado del programa de DACA, de diferentes programas, que son gente trabajadora que lo han chequeado y ahora vemos que se están marginando. ¿Y qué es lo que podemos hacer para asegurarnos? Primero, que se sientan, que se reconozca su aporte y que ellos entiendan de que, y la comunidad en general, que esta gente contribuyen creando trabajo y todo. Hay que ser un poco ciego de no ver todas las cosas que han traído inmigrantes y que esta ciudad es de inmigrantes, otros que han venido. Habla sobre eso. Yo lo digo, nosotros hemos aportado más dinero aquí en el estado y también en la ciudad de Boston, y tenemos que darnos cuenta que nuestra fuerza de verdad está con la comunidad inmigrante. Eso es un punto claro. Nosotros vinimos aquí a este país, trabajamos duro, pero somos empresarios. La mayoría de los negocios que tú ves en todo el front, en East Boston, en Jamaica Plain, Eggleston, todo eso, la mayoría de los negocios son restaurantes hispanos, las bodegas, los salones, tenemos los multi-service centers, tenemos tantas cosas que tenemos que darnos cuenta que nosotros estamos construyendo no solamente a la economía, pero le estamos dando empleo a las otras personas. Y cuando le damos el empleo a las otras personas, esa familia también puede comer. No solamente estamos contribuyendo con los taxes, pero también estamos dándole a las personas empleo, y ese empleo también contribuye a la economía. ¿Cómo podemos asegurar aquí en Boston, porque vemos políticas nacionales y todo que están en contra de estos programas de inclusión y de justicia, ¿no? Que ha tenido mucho éxito, porque por mucho tiempo no teníamos participación en muchas áreas. En Boston se ha hecho bastante progreso, de que se le están dando algunos contratos a personas minoritarias, etcétera, que no se veían antes. ¿Cómo podemos proteger eso y continuar de que nuestra gente, nuestro comercio, tenga la oportunidad de hacer negocios, especialmente con entidades de gobierno? Sí, nosotros ahora estamos trabajando en asegurarnos que todo lo que tenga que ver con el nivel federal, que nos estemos protegiendo. Ahora estamos trabajando para asegurarnos que el Boston Trust Act, que ya tenemos, para fortalecerla un poco más, para que no solamente sea con la policía, pero que también la gente pueda ir a las iglesias, a los doctores sin miedo, porque esas son cosas que también impactan la economía. Si la gente no está bien de salud, tampoco van a poder ir a comer y a divertirse, porque no están en eso. Estamos trabajando para asegurarlo en eso, y también estamos dando cuenta que en todo lo que tiene que ver con housing, particularmente, porque eso viene siendo dinero que viene del nivel federal. En este budget que hicimos ahora, pusimos 1.2 millones de dólares para tener rental vouchers a nivel de la ciudad, y esos conceptos también se pueden usar para ayudar a los negocios también.
Entonces, tenemos que pensar qué es lo que se puede hacer ahora y cómo podemos seguir desarrollando conceptos para asegurarnos que nuestra gente esté protegida. Sí, y otra cosa, el transporte. Por ejemplo, mucha de nuestra gente tiene que usar el transporte público. Lo triste es, o sea, de que a cierta hora las personas que trabajan en restaurantes, hoteles, diferentes lugares, haciendo el trabajo fuerte, que es lo que hace que todo sea exitoso, a veces tienen que esperar porque no hay transporte todo el tiempo. ¿Cómo podemos mejorar el sistema de transporte público? Nosotros hicimos una audiencia para ver cómo podemos extender late night transportation para asegurarnos que las personas así tengan accesibilidad después de las 11, después de las 12, después de las 1, porque la mayoría de la gente que trabaja en los restaurantes hasta alguna vez hasta la 1 o la 2 o la 3. Y esos Ubers a esa hora es caro. Entonces tú vas a trabajar ese día, esa noche entera y después el dinero que tú vas a usar para coger para la casa, lo que te ganaste lo vas a tener que usar para llegar a tu casa. Y entonces la transportación pública, si la podemos extender, ahí la puede ayudar. Pero para la gente que están poniendo atención, se tiene que dar cuenta que eso tiene que ver con el nivel estatal, porque eso viene siendo MBTA, Public Transportation. Entonces tenemos que trabajar con la ciudad y también con el nivel estatal para poder abogar para eso. Bueno, Julia, como vemos, hay muchas cosas que se tienen que seguir desarrollando. Tú has explicado en todas las áreas que tú has estado ahí, en la vanguardia y activa. Yo he pasado más de 20 leyes en los 5 años que yo he estado en ese consejo. Y eso que yo no sabía hacer el trabajo. Y ahora que yo sé hacerlo, prepárense, porque ahora que viene más con nuestra gente. Entonces, yo estoy bien agradecida del apoyo que yo siempre he recibido de la comunidad hispana. Me identificó como una mujer inmigrante y sé que yo llevo a mi gente en mi corazón. Muy activa legislativamente, y una de las cosas que tú siempre te has destacado es cuando han tratado de cerrar escuelas o cuando hay alguna polémica que la comunidad quiere un poco más de información, tú has llamado para que se hable y se explique y se incluya a la comunidad. Eso hoy tenemos esa situación también con el desarrollo de este parque. Si tú quieres tocar en eso, ¿por qué tú te aseguras que la voz de la comunidad se escuche en esos casos? Mire, hay una miscomunicación. Yo comencé con todo lo que tenía que ver con ese parque durante la Navidad. Estaba yo en la República Dominicana de vacación y todo el mundo me estaba llamando porque lo que estaba pasando con White Stadium. Y yo dije, cuando yo regrese me voy a poner activa. Eso fue lo primero que hice, investigué cuántas reuniones han tenido y me decidí a tener una audiencia para investigar el caso. Y aprendí que la mayoría de las personas no se sentía que habían sido escuchados. Y hay un plan para desarrollar el White Stadium que es dirigido por la comunidad y es más barato, pero hace lo mismo, a desarrollar el parque. El problema es que el proceso ha sido malo y queremos arreglar el proceso para que la gente se sienta incluido en la decisión. Más discusión y más... Yo quiero lo mejor para mi gente y para los niños, pero hay que hacer las cosas por la ley y hay que hacer las cosas bien hechas. Y ese es tu estilo y tu manera de siempre desde que yo comencé, hablar desde que yo nací para pelear. Una peleadora tremenda. Julia, bien rapidito, Julia Mejía corriendo para toda la ciudad. ¿Por qué deben de elegirte a ti para regresar? Porque ahora que yo estoy comenzando, yo de verdad me he comprometido con la comunidad. Soy la voz más independiente, yo no estoy aquí con ningún político, yo no apoyo político, no le pido a los políticos que me apoyen a mí tampoco, soy una voz independiente, yo estoy aquí nada más para servir a mi comunidad, yo no estoy aquí trabajando con nadie, nada más con mi gente, y por eso ustedes siempre saben que van a tener a mí la verdad. Y peleo mucho, pero también hago los resultados. Y quiero mucho a mi pueblo y les pido a todo el mundo que me den un voto. Son 4 que tienen, nada más quiero uno. El día 9, yo soy la número 10 en la boleta, la última, pero quiero ser la primera que ustedes piensen en ese día. Muy bien. Julia,
Ahí esperamos verte cuando se queden los finales. Sí. Vamos a regresar con la serie Conozca a los candidatos. Vamos a tomar un breve corte y regresamos con Política entre Amigos. Ok, estamos aquí en esos tiempos que nos encanta. Recuerde, vote, vote, siempre vote. Y aquí estamos con uno de los candidatos por la ciudad, que después de la primaria van a quedar 8. Son 10, van a quedar 8 y de esos 8, 4 en las finales van a quedar y son los que van a servir como los concejales at large. Okay, tenemos aquí una persona muy conocida. Él fue concejal por distrito y ahora está aspirando por concejal por toda la ciudad. Y se trata de nuestro amigo Frank Baker. Frank, thanks for having me. Thank you for being Entre Amigos aquí. And first of all, you were a district councilor. And by the way, a district councilor has the same power that a at-large councilor. Yes. Only it's a larger area, yeah, but you vote on everything the same and so on. So tell us a little bit about yourself, you know, why you decided to get into politics and a little history and background. Well, I'm the 12th of 13, grew up in Dorchester, you know, so when you live in the city, you automatically, you know, you need politics in your life. So you need that person to call. Have always worked in campaigns, was friendly with different people like yourself. My family goes back to
Kevin White and even grandparents back to Curly before that. You know, so it's just something we do. It's our blood sport in Boston. And then in 2011, when Maureen Feeney left the District 3 council seat, I decided to, because I didn't feel like that my neighborhood had a person in the race that would represent them the way I could. So I went to my family and I said I had an interest in running for city council. And, you know, so that was that. That's how I, again, always worked on campaigns, never saw myself as a candidate. Yeah, as a counselor, you were very active in the whole spectrum of issues. And so tell us, for this running at large, what are some of the top issues that you see? Let's say the first three that you would tackle. Yeah, well what in a lot of what I did, I think when I was on the job, I think that job training is very important to me. Recovery, the mass and cash issue that we're having is very important to me. My family's somewhat of a recovery community. We've always been around that community trying to help people get better. And, you know, housing and schools and constituent services, so much, Juan. But constituent service, I would say, would be my third, because people need someone that's responsive in City Hall. All right. Well, definitely the public health issue, and we are right in the middle here. The studio is in the very close proximity. Yeah, the epicenter. So we see it for, you know, the development. And I know that you're very active in so many ways and have a lot of personal experience with that and a lot of ideas. What are some of the things that you have advocated for and that you will continue to advocate to maybe put a solution in the recovery space? Yeah. Well, I mean, there was a shift that had happened, and the city had gone from, and this happened with changes in administrations, and the shift went from a housing first, and I would advocate for a recovery first. You know, so before we're putting people into hotels and homes, I think we should have long-term recovery. I would advocate for a strong Section 35 programming. I would do down at the jail, we had a satellite courthouse where we could help people that are out there on the street suffering with their court involved, you know, the warrants and things like that, because a lot of people don't want to come inside, because once you start coming inside and getting back involved with whatever it is you want to get involved in, that's when those warrants all start to happen. So if we help people clean up their warrants, because most people are down there using the drugs, and the warrants will, for the most part, correlate directly back to you know, trying to get high, trying to stay high, stealing to get high, or selling yourself to get high, and that's where all those warrants come from. So there's a whole lot of different things we could do. We need to build programming, more long-term programming. We had done walkthroughs in South Bay of turning a building over into a recovery sort of a Section 35 programming, which would allow, you know, people to come in and be safe and off the streets, where they could take a shower, that they could be fed, but there was expectations there, you know, to get people healthy and off the drugs, you know, and we would have a captive audience for 6 months, 9 months, a year. You know, on the housing issue that you said you've always advocated, you know, fairness in housing for elderly and veterans and so on, but clearly the rents are so high, and our working families is hard but creating the affordable housing, I know you have ideas on how that can be done, and also how do you make sure that more are built, and also I know you've been in the vanguard of home ownership opportunities. So could you tell us a little bit about that area? Yeah, so that was kind of a packed question. There's a lot in there. So I think we need to build more, and to be able to build more, we need to get rid of some of the bureaucracy. We need to get rid of some of these rules that have been in place that make it difficult for people to build, and also the you know, some of the IDP rules and things like that that make it impossible to earn money to build. You have to, you know, people aren't going to build here unless they can earn something. So we need to get rid of some of the bureaucracy. I would like to work with banks around different products to get people into home ownership. But one of the things specifically that we did with
under the Walsh administration, we have the NHI program, the Neighborhood Housing Initiative, and in that program we used our resources, city resources, whether it was land and money. I think there's a combination of those, and we built units. A lot of those units were single-family homes, two-family homes, three families. I think we could do that same sort of programming, but put it on steroids, bigger lots of land, and build 25, 40 units and have them specifically for home ownership. We have the One Boston program, which has been in place for a number of years, which I think is a great program, which gives first-time buyers grants for home ownership, And I think if we pair all those things together, we have a better shot of building or trying to retain our middle class, because the reality is, as long as you're renting, you're still giving someone else your money. It's got to be in home ownership and things like that. And, you know, I've been involved in some affordable housing buildings that you know, there's ways to do it. There's ways to do it, but it needs all hands on deck. We need to spend our money, I think, more wisely in the city, and helping out that smaller developer that has skin in the game and is going to turn the building around quicker than, say, a nonprofit developer may turn it around. So I do have some ideas, and I look forward to being on the city council so we can talk about those, have hearings on those, and bring people in the industry to talk with us about how we do that. You know, two of the areas, they kind of fit together, and we have such resources here. First, on education, that you've been a champion of making sure that, because we have so many natural partners. We have, you know, arguably, I think we have the best higher education schools here. And also with the hospitals, the same way. You've always advocated to have more partnerships with that, and also job training. Yes. Because in education, I know you're always the component of the trades, right, and so on. So tell us how do we advance that, and how do we form partnerships that will be conducive to making sure that our young people take advantage. Partnerships are important, and I think one of the ideas, one of the thoughts that I have around, you know, let's talk about job training in terms of the trades, and this could be applied across many different places. I think if we went back to the way we used to do job training, like Brighton High was plumbing, Charlestown High was electrical, you know, so we could, I think if we built single shops in single high schools, it would do a couple things. It would increase our participation in our high schools, and I think it would set itself up to be able to really form partnerships with the unions that are all in Boston. Most of them are in District 3 and Dorchester, and really try and cultivate those smaller shops for the tune. You know, you could build an electrical shop for probably $4 to $5 million. We also are looking into a $700 million investment into Madison Park, and I would be in favor of that. Because we need to do everything. The future is coming at us, Juan. AI is coming at us, and I think one of the things that I was fortunate growing up, I had mentors and people talking to me about work, how to go about work, and we need to open those doors up for people, mentors that want to come into our high schools. And I think if you did it more methodically in separate shops, but then also have Madison Park up and running, I think it would be a good way to form those partnerships. And you know, the other issue that you've always been very responsible about, that is the constituent service, quality of life issues, and you know, making sure the parks. As a matter of fact, you advocated for building parks and so on, permanent improvements and so on. Tell us, you know, some of the ideas, and I know that you've been planning around in the various areas, you know, with these districts that incorporate and bring everybody in and make, you know, improvements that are long-term and short-term benefits. Tell us. Well, I think the constituent service piece of that, you know, as a district city council, you're able to focus on a smaller part of the city, but that sort of training that I had for the 12 years that I was there, I think is gonna lay me up
well to be able to bring that same sort of service to the city of Boston. You know, people calling, you never know what the person that's calling your office, it may seem like a small issue, but to the person on the other line, that could be the most important thing in their lives. And things like clean parks and clean streets, that's you know, that's us as a city showing respect to those neighborhoods. Your parks are taken care of. That's very, very important. And those are relationships, Juan. You go back to Kevin White. I started under Flynn and Menino and was in a sort of a forward-facing role in the printing department where I formed those relationships in those departments. People want to help other people out in city departments, and I think it's incumbent on us as city councilors to form those relationships and make sure people in the city departments are supported and are able to take care of those neighborhoods. And again, that's a testament of who we are as a city, that we're taking care of all of our neighborhoods. If your parks look good, the people that go in and participate in anything that's going on in those parks, they feel good about where they're from. This is my neighborhood, it's pride. We should have pride in the city of Boston because, quite frankly, you know, Juan, this is where democracy started. We should care about it, we should nurture it, we should, you know, make sure that we take care of our people. That's exactly right. You know, we always, the love we have for the country, and, you know, the fact that this is a pluribus unum, you know? It's wonderful to see, you know, Irish, Italian, Greek, everybody, and that's what America is all about. That's the beauty and strength of our country. You've always been a pro-union, as a matter of fact. That's, you know, and we want to make sure that those hands that do the work and so on, you know, my son's a plumber, I'm going to make good. And that's going to always, that's always going to be needed, no matter where they're building, right? You need the flow of water, electricity, and so on. But how do we make sure that workers, especially city workers, you've always been, that they are able to have dignified and good, you know, good lives and good paying jobs that will, you know, have them afford to live and buy. Well, you know my background a little bit, Juan. You know, as a union printer, you know, I would advocate, just like I did when I was on the city council there for the 12 years, I would advocate to bring more services, less contracts, more services done by city workers, people that live here. And then if you're supporting that person that is giving their life to the city, like I have 37 years in the city of Boston, that's the type of person you want, people that are going to sign into the city and be there, that are long-term workers. You get more out of them. And that's going to be with supports around housing. We could come up with ways of housing our workforce. I think the wraparound services sort of thing, if we start in the city of Boston, it meaning in City Hall, in city departments, taking care of those needs, that's like the union way, making sure that our workers are taken care of. It's very important. I come from a union background. My father was able to retire because he had a pension. He worked for the railroad for 45 years, and that pension made him have, you know, a decent life when he was unable to work. You know, the other thing, when you said that the person that comes in, they're looking for some services, that's the most important person. That's why I really appreciate and respect public servants. I think, you know, under, you know, valued, and but what you get so much satisfaction from doing that. And these days, you know, I believe in all technology, and we live we're the vanguard in technology, nanotechnology, and all of that. So we're well positioned here with all of the, you know, MIT and so on. But we need a balance. You got to make sure that, like a lot of seniors, when they come in, that they can see somebody, speak to somebody. And we see a lot of closed businesses because the reason is everybody's working from home and so on. So we need some sort of balance. Plus, we need each other. All of this online type of thing, you know, it's not when I say old school. No, it's just the right way, human. That's the way that we need to nurture each other, see each other, and definitely keep up with all the technology. I'm learning the AI and all of that. But you got to have a balance. And it's good to have the door open so when somebody comes in there, you can, and they took the time to get there. So
Yeah. So tell us about that. Well, I mean, I think COVID did a number on us and kind of got us all out of City Hall. We started advocating on TV, basically. But I think it's time to bring people back into City Hall, bring, you know, departments back into City Hall, so people that want to or need to, because the people that are stopping by City Hall, they need to go into City Hall. So we should be there to make sure that those needs are met. And by no means do I want to turn a blind eye to the future and the technology, but you said it yourself, it's about connecting. You connect with your heart and your head, and we cannot lose that. That's what makes us civilized beings. That's what separates us from, you know, the animals that just they don't think, they don't you know, love, they procreate. The lions and tigers. We have the ability to love and the ability to share and the ability to do things like that. So we can't lose that. And you know, it's not old school. It's just teaching how, you know, to be civilized and to connect again. Yeah, and we definitely can have a balance and combine a lot of things. You know, we saw when we have people can participate online in hearings and so on, so you can accommodate that. But we also need the ability to be in person. Yeah. You know, we see that a lot of mental illness. I was read an article that some people, their best friend is some sort of artificial thing that they talk to, because how sad is that? And it's very sad. And you see a lot of our seniors and young people also being in a class. It's good to be able to do classes. I mean, you could take advantage of international classes online. But you need to be able to be in a classroom and make connections and like the human factor. Yeah. We need hugs. We need hugs, But we need that. And you see it downtown. We saw after COVID that expedited everything. Just a lot of the places, you know, like CVS and all the stores closed and so on, because, you know, there's not that many people there. So all the shoe repair places are gone. I love coffee. I used to go, there was like 11 different coffee shops. Now there's a few. And the employees, so we need every time that people don't show up, there's caterers and a lot of that human connection. So we need to definitely accept the new technologies. Yeah. And I know what are some of the ideas to make sure that we give that a boost, you know? Well, I mean, I think I would advocate to bring people back into City Hall. We need the downtown thriving again. However that happens, and that happens by supporting business, you know, and certain things that you can do in your home. Everybody talks about, you know, the billionaires and the billionaires, but yet we're still giving Jeff Bezos all our money with Amazon and packages coming at my house every day. Packages that you could go down the street and buy. That's what we need to do. We need to support business, brick and mortar business, because that's who we're connecting with. So, you know, that's I think a bit bigger than a city council. But if everybody starts to do their part, you know, like to go to the corner store or to go to CVS and buy your things there, and, you know, go try your shoes on, try your pants on at a brick and mortar store. I know it sounds maybe a little old school, but have you ever bought a pair of shoes without trying them on? It's human. You know, I'll be frank, I do order every now and then. Yeah. But, you know, sometimes you got to send them back. It's not the same. But I like the in-person. I like, and I'll always advocate for that. My favorite stores were the bookstores, you know, and they're all gone. Yeah. You know, because the sad thing is, you ask people, what do you want for quality of your life in your community? Oh, I like a hardware store, and I want to have a bookstore, and this. And then they go to places like that. They sit there and order on Amazon to save 30, 40 cents, a couple of dollars. Yeah. You got to support the small businesses, and we all say that's the quality of life that we want. So we got to support the small business. I mean, we also,
it's a global, Global marketplace. Yeah. But it's got to be a balance. Yeah. And so sometimes you pay a little more for the quality, for the person that will serve, the shoe repair, whatever, Yeah, Well, I do the best I can, you know Yeah. what I'm saying? Yeah, I don't order anything online, you know, Right. because I'm not exactly your atypical type frame, so Right. my shoes are small, my pants, I've got to Right, get right. everything hemmed, so I'm trying it all on before I'm buying something. I'm always, I'm kind of, also, I'm trying to adapt, because you have to. It's like we're not typing in typewriters and so Yeah. on. But adapt, but clearly, a lot of these things, they're contradictory Yeah. to society. Like schools. I know you can take a class online, and I have taken that and so on. But there's nothing like being there with your classmates, where you Yeah. can see where the teacher speaks to you, and where you see people's eyes and emotions and so on. And that's the Relationships. humanity, like what you said. And Yeah. we need a lot more of that. And you see a lot of the youngsters just playing, the games and so on, and spend so much time doing that. And now you see even warfare that's done. Yeah. People are now killing people with the drones, and they don't even get their shoes wet. yeah, And scary. then they think it's a game over, and then it resets. Yeah. And so we have to come back to that. Yeah. And without a doubt, we are in a different world. We have to adapt. Yeah. But we need that. We See, need but each Juan, other. people like you out in your neighborhood and saying hi to people and having conversations, talk to young people, and that's what a lot of what I want to do on the city council is be a mentor to people, because it's not like I'm a kid. I've been through a lot of stuff, but I see the need to reach out to young kids and bring them in and talk to them, because I don't want to lose these generations. We're like, Boston is great. Boston has been rich for me and has been rich for many people, and we need to continue that. The most important word in every language, is what? Is hi. Hola. Absolutely, and that smile, and that way you get to know people, and when you know people, then you say, oh, they're very similar. We all want the same thing. Yeah. The golden rule type of thing. Yeah. Be fair, so you can be fair. And so, speaking about that, do you believe in having a diverse and inclusive staff? And is that what you would have? Well, And you have had that in the past? And Yeah, would you, yeah. Well, to represent the city, you have to, it's important to me to make sure that, you have people that look like the people of the communities that you're going into, or speak the language of them. I'm absolutely going to have people that speak Spanish or Haitian Creole, whatever I need. Those needs will be met as best I can, Absolutely. And that, again, that's knowing the history and knowing, the beauty of this city, especially, you see we got that Celtic green and all of that, the Irish pride and that favorite thing. It's a beautiful thing. Yeah. And we've known the struggles that we go through, and when we value and know each other, we see that we all want, what's best. And being friendly and with each other, I love, that we have great love for America. I always tell, this is my country. I wear that flag proudly everywhere. Yeah. Because if we don't make sure that is here, the pluribus unum, what makes this place great is the fact that they have every tribe on earth represented. Yeah. It's a beautiful thing. A Greek guy was running for president. We had an African American and so on. And that's the beauty of our country. And I know, that you know your history, you've lived it, and working people. And so listen, people have a decision to make. Now we're going to have 8 finalists after the primary here. Why should this voters of Boston send you back to the city council as an at-large city council? Well, I'm going to work hard. I'm going to be responsive to all of the neighborhoods in Boston. I bring common sense. I bring experience, and most importantly, I think, is I'll bring an independent voice. I'll do what's best by the people of Boston. I will work for the people of Boston, and I humbly ask for one of your 4 votes.
you know, you have qualified people that are there now, and you know, I just asked for one of those four, and I think my background as a district city council sets me up well to be able to, you know, dispense some sort of knowledge around to some of the younger people, or, you know, the district councils. I'm looking to play a mentoring type role. Okay, so if you are liking the message, and I think it's well known, he's got a lot of experience, already served, so, and he's very clear and upfront on the ideas that he has. Yeah. So there's the information to be in touch with the campaign. And again, I want to thank you for coming. And later on, we want to continue to invite you back. In the finals, we're going to have the 8 finals. You know, Excellent. We've had all of the 10 candidates we have. Yeah. And there's a few write-ins too, you know. Oh, yeah. We love the democracy and the whole exercise of it, because to love democracy, you have to be an active participant. Yeah, yeah. So play the game. Absolutely. Don't complain about the game. Play the game. Play the game. Play. You know, we always say here, vote, vote, always vote. When we have any giveaways or rewards, we say you have to be an A1 voter. Vote in every election. Yeah. You know, some people only vote in certain elections, Yeah. but local politics is so important. Very important. All politics is important. Yeah. But local is very important. So, again, thank you for coming. Y recuerde de votar, siempre votar es la voz y la fuerza de nuestra comunidad. Nos vemos la próxima semana con su programa Política Entre Amigos.